Hola, bienvenido a la primera parte de nuestro tema, el hombre y la música. Comienzo agradeciéndote mucho el que hayas decidido disponer tu persona para escuchar aquello que deseo compartirte. Aprecio mucho tu decisión y deseo poder responder de la mejor manera. Mi propósito es platicarte sobre algunos asuntos que me han asombrado, me han hecho sentir de cierta manera o que han sido motivo para investigar con mucho gusto y así llegar a una mejor comprensión de dichos asuntos. Por supuesto que te invito a que lo escuchado lo sometas a análisis, a crítica, a que prosigas tu investigación y, ¿por qué no?, de ser necesario y posible, lo experimentes y de este modo llegues a identificar el grado de verdad contenido en lo que te platique. Antes de empezar la plática de nuestro primer asunto, cuyo título ya decíamos es El hombre y la música, deseo comentarte algo sobre el epígrafe que ya viste pues al inicio de esta primera parte. Este epígrafe va a ser algo así como nuestro sello, nuestra marca. Leamos el epígrafe. El filósofo que no quiere llegar a ser infiel a su finalidad de comprender el ente hasta sus últimas causas, se ve obligado a extender sus reflexiones en el campo de la fe, más allá de lo que es accesible naturalmente. Edith Stein, Ser finito y ser eterno. Mira, creo que estas palabras son un preciso reflejo de lo que fue la vida de esta gran filósofa alemana de origen judío llamada Edith Stein. Su vida la ubicamos casi en su totalidad en la primera mitad del siglo XX. Nace en 1891 y muere en 1942 en el campo de concentración de Auschwitz. Vivió, como ves, 51 años. Estas palabras las extraje de una de sus grandes obras titulada Ser finito y ser eterno. Estas palabras tienen que ver conmigo. Desde hace un poco más de 20 años hasta estos días, tengo planeado platicarte tan solo sobre ella o exclusivamente sobre ella en un ulterior programa. Y bien, pues comencemos. Como ya te lo he dicho, hemos titulado a este tema El hombre y la música. Cabe que nos hagamos la pregunta, ¿qué fue aquello que detonó este interés sobre el hombre y la música? La elección del tema no fue producto de una elucubración, de un estar reflexionando profundamente para poder encontrar el tema, sino simplemente emergió de una vivencia personal hace un poco más de 20 años. Recuerdo que siendo un asiduo visitante de la librería parroquial en la colonia Clavería, por cierto muy famosa, solía comprar algunas cintas grabadas, por cierto religiosos con música clásica, por cierto te he de decir que muy bien grabadas. Pero la única información externa de las cintas era música para meditar o música para orar. Pues bien, cierto día, en periodo de vacaciones, habiendo llegado a casa con más de 4 cintas, me dispuse a leer y a escuchar una de dichas cintas. Habiendo comenzado a escuchar el lado B de la cinta, y casi enseguida, empecé a sentir una intensa tristeza, luego angustia, luego soledad, alegría, paz. Por supuesto que todo esto a la vez me provocó mucho miedo, al grado de que detuve la grabadora y salí inmediatamente de la recámara para compartirle a mi esposa lo que me había ocurrido. Incluso le sugerí que escuchara la cinta para cerciorarse de lo que le comentaba. Me vio de tal manera que desistió escucharla. Pero pasado un tiempo, hubo la oportunidad de que cierta persona escuchara la misma pieza musical y al finalizar le expresé lo que yo había experimentado y enseguida, por su conocimiento musical, le pregunté si sabía el nombre de la pieza y el nombre del autor. Sonriente y con toda calma, me explicó que no era el único a quien le había ocurrido esto. Recuerdo que me dijo el nombre de la pieza y el autor, pero, te soy sincero, tengo casi nula certeza de ambos. Esta experiencia me llevó a plantearme algunas preguntas como ¿de qué modo un tipo de música puede provocar o incidir en el estado de ánimo o las emociones de un ser humano cuando es escuchada? ¿Acaso puede incidir también
en el funcionamiento del cuerpo, su estado de salud o enfermedad? ¿O acaso puede incidir en su nivel de comprensión de la realidad o bien en sus criterios valorativos del vivir humano? De ser así, ¿de qué manera es todo esto? Pasados algunos años, comencé a encontrarme con algunos libros que tocaban ciertos aspectos del tema. Pues bien, justo de algunas ideas de dichos libros quiero platicarte. Las obras a partir de las cuales quiero platicarte son las siguientes. Mira, vamos a tomar como base, tomé más bien como base de este tema las siguientes obras. Por ejemplo, tenemos esta obra de un señor llamado Juan Eusebio Nirenberg. El título de esta obra es Oculta Filosofía, Razones de la Música en el Hombre y la Naturaleza. Una segunda obra básica de este tema es esta gran obra de un neurocientífico llamado Oliver Sacks, cuyo título es Musicofilia. Otro libro base de este tema es el de un gran teólogo católico suizo. Él se llama, aún vive, casi tiene 90 años o un poco más, el señor Hans King, cuyo título de esta obra es Música y Religión, donde pues lleva a cabo una reflexión sobre tres grandes músicos que tú has escuchado seguramente su nombre, Mozart, Wagner y Bruckner. Y por último, otro libro base de este tema es el de un señor llamado Hans Graf Hume. El título es Seréis como dioses. Estas son pues entonces las obras básicas que consideré para armar este tema. Sin embargo, no es solo ese el material. También tuve que leer algunos libros que me encontré posteriormente, como sería de unos grandes músicos vivos en el momento. Por ejemplo, tenemos este libro de un señor llamado James Rodgers, cuyo título es Instrumental. Este músico inglés me parece que en este momento muy importante, famoso, es sumamente interesante el comentario de sus experiencias con la música y con su vida misma. Otro libro, también de otro músico, es el del señor Philip Glass, cuyo título es Palabras sin música. Por cierto, también muy interesante y es también un músico muy reconocido. Y por último, tenemos también a un músico especial, me parece que también igual de famoso, cuyo título de la obra es Cómo funciona la música, del señor David Byrne. Como ves, pues, el material que fue saliendo a lo largo de la investigación es muy interesante, muy variado. Pero también tengo acá otras obras que tuvieron que ver en la preparación de este tema. El título de este libro es La cultura y el sentido de la vida, de un doctor en filosofía español llamado Alfonso López Quintas. Y también tuvimos que revisar este material de un filósofo francés aún vivo. Una de sus obras que revisamos se titula El complot del arte. Él es Jean Baudrillard. Otra de sus obras de Baudrillard se titula ¿Por qué todo no ha desaparecido aún? Y la última obra que tomamos en cuenta en esta investigación es El pacto de lucidez o la inteligencia del mal, del mismo pues Jean Baudrillard. Pero no es todo. Tenemos dos obras más. Una obra muy importante de un gran filósofo español cuyo nombre es Manuel García Morente. Esta obra, como ves, es El hecho extraordinario y otros escritos. Y por último, casi al final de la preparación de este tema, me encontré con este libro un poco extraño de un filósofo francés también llamado Pascal Quignard, cuyo título es especial El odio a la música. Sin embargo, sí creo pertinente que en lo que respecta a este autor, más bien sería así como un autor para un tema especial, para un tema único. Por tanto, pocas ideas voy a considerar de este autor. Comencemos entonces
con este libro pequeño llamado Oculta Filosofía de Juan Eusebio Nirenberg. Vamos a comenzar platicando sobre lo que él nos comenta en cuanto a esa relación de la música con el hombre y con la naturaleza. A este pensador, cuyo nombre es Juan Eusebio Nirenberg, lo ubicamos a fines del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII en la península ibérica. Él fue sacerdote jesuita, un hombre muy culto y de una amplia producción intelectual. Es, por ejemplo, el traductor de la conocida obra de Tomás de Kempis llamada Imitación de Cristo. Es un pensador muy acorde con su época. Son los comienzos de la época moderna. Sin embargo, es un pensador de sólida doctrina cristiana católica, pero abierto a las nuevas ideas, a la nueva forma de pensar que se estaba gestando. Es verdad que el contenido de esta obra sorprende a quienes conocen el resto de la obra de don Juan Eusebio Nirenberg. El propósito de esta obra es indagar de qué modo la música incide en las cosas, en los animales, en las plantas y en los seres humanos, por supuesto. Para esto nos lleva a la cuna de la civilización occidental, que es Grecia, y comienza diciéndonos que un médico llamado Asclepiades ya intentaba curar enfermedades con la música, que un pensador llamado Marciano Capella decía que los griegos mandaban curar a los enfermos con el entretenimiento de alguna lira. Un personaje griego llamado Teofrasto escribió que las picaduras mortales de las víboras se curaban con una cierta armonía musical. También llegaban a recetar cierta armonía musical para el mal de ciática. Se llega a decir incluso que un tal Tales desterró la peste de la región de Creta con música. Incluso llegaron a celebrar a un tal Genófilo por haber vivido 105 años, no usando más medicina que la música. Los estudiosos Pedro Hispano, Amado Lusitano, Alejandro Napolitano y Mayolo están de acuerdo en que la mordedura mortal de la tarántula o araña de Apulia, solo con música se sana. Afirmaban los griegos que a el alma le gusta la música, y esto es así porque ésta posee orden y medida, y por lo tanto, aquello que ofende al alma son los ruidos desmedidos y desbaratados. Grandes personajes griegos como Pitágoras, Clínias y Aquiles hacían uso de la música para sosegarse cuando estaban turbados y también así poder vencer sus pasiones. Plutarco decía que en las fiestas era conveniente el uso de la música como un antídoto contra los daños que el vino provoca en los cuerpos y en los ánimos. Comenta el escritor que el filósofo medieval Tomás de Aquino afirmaba que Pitágoras hizo uso de la música para quitarse algunos vicios. Incluso ayudó a un mancebo con la música a que eliminara el exceso de sus apetitos sexuales. El pensador Casiodoro afirma que todas las bondades que la música proporciona al hombre obedecen a los 5 tonos que se encuentran en la música. El nombre de dichos tonos tiene que ver con lugares donde fueron encontrados. Así, por ejemplo, tenemos el tono dorio. Este provoca vergüenza y castidad. El tono eufrigio despierta la batalla e inflama el furor. El tono eolio aligera los ánimos y causa sueño a los que están ya serenos. El tono yastio adelgaza el entendimiento a los groseros. Y el tono lidio repara con blandura y con deleite esfuerza. Comenta el escritor que el gran filósofo griego Platón aconsejaba que prohibiesen a los mancebos el canto lidio y el canto frigio, pues el primero provocaba tristeza y el segundo provocaba enojo, irritación. En cuanto a la influencia de la música en los animales, el escritor refiere 3 ejemplos expuestos por el filósofo griego Aristóteles. Decía que este decía que era más fácil la caza de las hienas con cierta melodía y que los elefantes viejos no hay mejor manera de amarrarlos que con una suave música.
Incluso el filósofo griego refiere que los árabes afirmaban que con música engordaban a sus ganados. Dice el escritor que un tal Eliano contaba el caso de ciertas yeguas que lloraban con ciertos cantos acompañados de una flauta. En cuanto a la influencia de la música en las plantas, el escritor dice que ciertos estudiosos como Aristóteles llegan a considerar que algunas plantas, en tanto sensitivas, son propicias a sufrir ciertas afecciones con la música. En cuanto a la influencia de la música sobre las plantas, decir algo al respecto sería falso y supersticioso, comenta nuestro escritor. Casi al final del libro, el escritor se pregunta ¿con qué arte está fabricado el mundo? Y contesta que este mundo o universo, hecho por Dios con traza e ingenio, con arte y sabiduría, lo hizo con tres artes o ciencias. 1. La aritmética. 2. La geometría. Y 3. Con música. Así pues, vemos cómo estas fueron las ideas de un religioso culto del siglo XVII, pero nos preguntamos, ¿qué tipo de comentarios habrá en nuestros siglos XX y XXI referidos a este tema? Casi 400 años después, ¿qué hay al respecto? Bien sabemos que en nuestro siglo XXI es manifiesto un extraordinario avance en el campo de la ciencia, principalmente en las ciencias como la biología, la física y las neurociencias. Pues bien, es el campo de las neurociencias en el que me encontré con un escritor muy interesante, con el neurocientífico y psiquiatra inglés Oliver Sacks, y más específicamente con su libro, que ya te mostré hace unos momentos, titulado Musicofilia. De su vasta producción literaria, este es precisamente el que tiene que ver precisamente con el asunto de la música y el hombre. Pues bien, veamos ahora qué hay que decir desde una perspectiva científica de la relación entre la música y el hombre en tanto poseedor de cerebro. Es innegable, decíamos, el gran avance que se ha obtenido en el campo del conocimiento en cuanto al funcionamiento del cerebro en las últimas décadas. E innegable también la aportación que dichos conocimientos han hecho a disciplinas como la ética, permitiendo un amplio y más profundo análisis de problemas que le son propios a dicha disciplina filosófica. Crece la cantidad de investigadores famosos por sus aportaciones en este campo de las neurociencias. Tenemos, por ejemplo, al ya citado Oliver Sacks. También tenemos al brasileño Antonio Damasio, al doctor Steven Pinker, al doctor Michael Gazzaniga, al francés doctor Jean-Didier Vincent y el también francés neurobiólogo Pierre-Marie Lledó, y nuestro eminente científico mexicano, por supuesto, doctor en bioquímica e investigador emérito en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, el doctor Ricardo Tapia Ibargüengoitia. Nos vamos a remitir al doctor Sacks, puesto que es él quien de manera más amplia y profunda nos expone el producto de sus investigaciones en esa relación del cerebro humano con la música. Afirma el doctor Sacks que los seres humanos tenemos una propensión a la música, tenemos una musicofilia, que es probable que se remonte a nuestros comienzos como especie. Para el neurocientífico Steven Pinker, no hay un centro musical en nuestro cerebro. En nuestro cerebro participan una serie de redes desperdigadas por todo el cerebro para que se gesten nuestras capacidades musicales, y agrega el Dr. Sacks que la capacidad para percibir o imaginar la música puede verse incluso afectada por ciertas lesiones cerebrales. Vamos a platicar tan solo de 3 casos de los varios que nos expone el Dr. Sacks en este libro llamado Musicofilia, que nos mostrarán lo extraño e interesante de la relación de la música con el cerebro humano. Estos 3 casos que te decía que elegí para poder ver esa relación que tiene la música con el cerebro, vamos a platicarlos de manera textual. El primer caso lo titula Sacks
el caso de Tony Chicoria, repentino amor por la música. Tony Chicoria tenía 42 años, hacía deporte y era fuerte. Había sido jugador de fútbol americano en la universidad y se había convertido en cirujano ortopédico, bien considerado en una pequeña ciudad del norte de Nueva York. Una tarde de otoño se hallaba en un pabellón junto al lago para una reunión familiar. El día era agradable, con brisa, pero observó unas cuantas nubes de tormenta a lo lejos. Parecía que venía lluvia. Se fue a un teléfono público que había delante del pabellón para llamar a su madre. Esto ocurrió en 1994, antes de la era de los teléfonos móviles. Aún recuerdo cada segundo de lo que ocurrió a continuación. Estaba hablando con mi madre por teléfono, llovía un poco, se oyó un trueno de lejos, mi madre colgó, el teléfono se encontraba a un paso de mí cuando me alcanzó. Recuerdo el destello de luz que salió del teléfono, me golpeó en la cara. Lo siguiente que recuerdo era que volaba hacia atrás. A continuación, pareció vacilar antes de contármelo. Volé hacia adelante, perplejo. Miré hacia mi alrededor, vi mi cuerpo en el suelo, me dije, mierda, estoy muerto. Vi que la gente se reunía en torno al cuerpo. Vi a una mujer, había estado esperando a mi lado para usar el teléfono, que se inclinaba sobre mi cuerpo hacia la resucitación de cardiopulmonar. Floté escaleras arriba, mi conciencia venía conmigo. Vi a mis hijos, comprendí que no les pasaría nada. Luego me rodeó una luz blanco-azulada, una enorme sensación de paz y bienestar. Lo mejor y lo peor de mi vida pasó ante mí a gran velocidad, pero sin ninguna emoción, puro pensamiento, puro éxtasis. Esta es la sensación más maravillosa que he tenido. ¡Pam! Ya estaba de vuelta. Un par de semanas después, cuando recuperó la energía, el doctor Chicoria regresó al trabajo. Aparentemente la vida había vuelto a la normalidad, cuando de repente, 2 o 3 días después, sentí el incansable deseo de escuchar música de piano. Con ese repentino deseo de escuchar música de piano, comenzó a comprar discos y se enamoró sobre todo de un disco de Vladimir Ashkenazy, en el que interpretaba sus piezas preferidas de Chopin, la polonesa militar, el estudio Viento de invierno, el estudio para una tecla negra. Afirmaba, sentía el deseo de interpretarlas, pedí todas las partituras y entonces, justo después de su repentina obsesión por la música de piano, comenzó a oír música en su cabeza. Afirmaba, me desperté sobresaltado y la música seguía en mi cabeza. Me levanté de la cama de un salto y me puse a anotar todo lo que era capaz de recordar, pero apenas sabía traducir en notas lo que oía, lo que no era sorprendente. Jamás se había puesto a escribir música. Decía, regresaba y se apoderaba de mí. Era una presencia muy poderosa. Yo no sabía muy bien cómo interpretar su perentoriedad musical, que se entrometía en su cabeza sin poder evitarlo. ¿Acaso tenía alucinaciones musicales? No, dijo el doctor Chicoria. No se trataba de alucinaciones. La palabra más adecuada sería inspiración. La música estaba ahí, en lo más profundo de su ser, o en alguna parte. Y todo lo que tenía que hacer era dejar que le llegara. Decía, el cómo una frecuencia, una banda de radio, si me muestro receptivo, llega. Quisiera decir, llega del cielo, como decía Mozart. Así pues, al tercer mes de haber sido alcanzado por un rayo, Chicoria, antaño una persona familiar, simpática y de trato fácil, casi indiferente a la música, estaba inspirado, incluso poseído por la música, y casi no tenía tiempo para nada más. Le pregunté si antes del rayo había sido un hombre religioso. Lo habían educado en el catolicismo, dijo, pero nunca había sido especialmente practicante. Además, tenía algunas creencias nada ortodoxas como la reencarnación. Le pregunté si había experimentado otros cambios tras ser alcanzado por el rayo. Apreciaba el arte de otra manera, gustos diferentes en la lectura, nuevas creencias.
Chicoria dijo que desde su experiencia cercana a la muerte se había vuelto muy espiritual. Este es el primer caso del señor Chicoria. Vamos al segundo caso, que titula Sachs McDonald Critchley, detector de casos de ataques epilépticos inducidos por el miedo a la música. En 1937, McDonald Critchley, un magnífico observador de los síndromes neurológicos inusuales, describió a 11 pacientes que había visto con ataques epilépticos inducidos por la música. La clase de música que podía provocar sus ataques variaba mucho de un paciente a otro. Uno respondía a la música clásica, otro a melodías antiguas o nostálgicas, mientras que un tercer paciente encontró un ritmo muy marcado. Era para ella el rasgo musical más peligroso. Uno de mis corresponsales sufría ataques solo en respuesta a música moderna y disonante, nunca música clásica o romántica. Critchley observó que algunos pacientes solo respondían a instrumentos o ruidos especiales. Un paciente reaccionaba solo a las notas graves de un instrumento metálico de viento. Este hombre era operador de radio en un gran transatlántico, pero debido a las continuas convulsiones provocadas por la orquesta, tuvo que ser trasladado a un barco más pequeño y sin orquesta. Uno de mis pacientes con ataques musicogénicos me dice que ciertos tonos o notas le provocan el ataque. El tono es importante. Por ejemplo, un sol menor en un registro puede provocar un ataque y otro en un registro más alto o más bajo, no. También es muy sensible al timbre. Es más probable que sea susceptible a un punteo de guitarra que a un rasgueo. Algunos de los pacientes de Critchley solo respondían a melodías o canciones concretas. El caso más sorprendente fue el de un eminente crítico musical del siglo XIX, Nikonov, que sufrió su primer ataque en una representación de una ópera de Meyerbeer, El Profeta. A partir de entonces se volvió más y más sensible a la música hasta que finalmente cualquier música, por suave que fuera, le provocaba convulsiones. Lo más pernicioso, observó Critchley, era el así llamado fondo musical de Wagner, que le causaba una ineludible procesión de sonidos de la que no podía escapar. Nikonov, finalmente, que tanto sabía y al que tanto apasionaba la música, tuvo que renunciar a su profesión y evitar todo contacto con la música. Si por la calle oía una banda de música, se tapaba los oídos y corría hacia el portal o a la calle lateral más cercanos. Adquirió una auténtica fobia, un horror a la música, y así lo describió en un panfleto titulado Miedo a la música. Vámonos al caso 3, al cual lo titula Sachs, sobre alucinaciones musicales, el caso de Dwight Mamlock. Dwight Mamlock era un hombre culto de 75 años, con una leve sordera a la alta frecuencia, que vino a mi consulta en 1999. Me contó cómo había comenzado a oír música, muy alta y con todo detalle, 10 años antes, durante un vuelo de Nueva York a California. Parecía haber sido estimulado por el zumbido del motor del avión, ser una elaboración de este. De hecho, la música cesó en cuanto bajó del avión, pero después de eso, cada viaje en avión tenía un acompañamiento musical parecido. Eso le parecía extraño, levemente intrigante, a veces divertido y de vez en cuando irritante, pero no pensó más en ello. La cosa cambió cuando voló a California en el verano de 1999, pues en aquella ocasión la música siguió cuando se hubo bajado del avión. Había continuado sin parar durante 3 meses cuando vino mi consulta. Solía comenzar con un zumbido que luego se diferenciaba pasando a ser música. La música variaba en volumen, era más fuerte cuando se hallaba en un entorno muy ruidoso, como por ejemplo el metro, y se le venía siendo difícil de soportar, pues era incesante, incontrolable y molesta, dominando o interrumpiendo actividades divinas y manteniéndolo despierto durante horas por la noche. Si se despertaba de un sueño profundo, llegaba a los pocos minutos o segundos, y aunque su música quedaba exacerbada por el ruido de fondo, descubrió,
al igual que Cheryl, que podía amortiguarse o incluso desaparecer si prestaba atención a otra cosa. Si se iba a un concierto, veía la televisión, entablaba una conversación animada o hacía otra actividad. Cuando le pregunté al señor Mamlock cómo era su música interna, exclamó furioso que era tonal y sensiblera. Esta elección de adjetivo me parece enigmática, y le pregunté por qué los utilizaba. Me explicó que su esposa era compositora de música atonal, y que a él le gustaba Schoenberg y otros maestros de la música atonal, aunque también apreciaba la música clásica y sobre todo la de cámara. Pero la música que aparecía en sus alucinaciones nada tenía que ver con todo eso. Dijo que comenzaba con un villancico, de inmediato lo canturró, y le seguían otros villancicos y nanas. A estos le seguían marchas, sobre todo marchas militares nazis, que había oído durante su infancia en Hamburgo en los años 30. Estas canciones le angustiaban enormemente, pues era judío y había vivido aterrorizado por las Mitterjuden, las bandas de beligerantes que rondaban por las calles en busca de judíos. Esas marchas duraron aproximadamente un mes, al igual que las nanas que las precedieron, y luego se desvanecieron, dijo, y a continuación comenzó a oír fragmentos de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, que tampoco le gustaba demasiado, ruidosa, emocional, rapsódica. Decidimos utilizar gabapentina y con una dosis de 30 miligramos, 3 veces al día, el señor Mamlock informó que sus alucinaciones habían disminuido enormemente. Ya no ocurrían de manera espontánea, aunque podían ser producidas por algún ruido externo como el tableteo de su máquina de escribir. En esos días me escribió: el medicamento ha obrado prodigios. Esa música de mi cabeza tan irritante prácticamente ha desaparecido. Mi vida ha cambiado de una manera realmente significativa. No obstante, después de 2 meses la música comenzó a escaparse de control de la gabapentina y las alucinaciones del señor Mamlock volvieron a ser intrusivas, aunque no tanto como antes de la medicación. No podía tolerar dosis mayores de gabapentina, pues le causaba excesiva sedación. 5 años después, el señor Mamlock aún tenía música en la cabeza, aunque había aprendido a vivir con ella, tal como lo expresaba. Su oído ha empeorado y ahora lleva audífono, aunque esto no ha influido para nada en sus alucinaciones musicales. De vez en cuando, si se halla en un entorno especialmente ruidoso, toma gabapentina, pero ha descubierto que el mejor remedio es escuchar música de verdad, que en su caso desplaza las alucinaciones, al menos durante un rato.